La Voz de América presenta. Revés judicial para Donald Trump. Juez mantiene a la fiscal que lo investiga por presunto fraude electoral en Georgia. Ya hay acuerdo para crear un consejo de transición política en Haití. Así lo anunció hoy el jefe de la diplomacia estadounidense. En Israel resurge el debate sobre el reclutamiento militar de ultraortodoxos tras 6 meses de guerra. Y México y España fueron los destinos de la mayoría de víctimas de tráfico humano en Colombia el pasado año. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Carolina Valladares desde Washington. La fiscal que lleva el caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump en Georgia podrá seguir en su cargo después de que la defensa de Trump pidiera descalificarla por haber mantenido una relación sentimental con un fiscal de su equipo involucrado en el mismo caso. Jacopo Lucci, ahí te vemos con nosotros. Jacopo, ¿cuáles son los detalles de esta decisión judicial? Bueno, Carolina, esta es una victoria para Fani Willis, pero tiene un precio. Ella podía mantener su cargo solo si su expareja romántica, Nathan Wade, se retirara de este caso, algo que Wade hizo en las últimas horas. Y es importante mencionar cómo el juez, en su decisión, utilizó fuertes palabras contra ella y su colega, definiendo la relación como un tremendo error de juicio. Este viernes, un juez de Georgia falló que Fani Willis podrá permanecer como fiscal en el caso de presunta interferencia de Donald Trump en las elecciones presidenciales de este estado en 2020. Los abogados de Trump habían acusado a Willis de beneficiarse financieramente al contratar al fiscal Nathan Wade para su equipo, con el cual nació una relación amorosa, creando así un conflicto de intereses y diciendo que Wade fue contratado para poderla llevar de vacaciones. Willis dijo que eso no era cierto. No necesito nada de un hombre. El juez no exoneró a Willis y le presentó 2 opciones: renunciar al caso junto con su equipo o que su colega y expareja Wade se retire, algo que Wade hizo en la tarde del viernes. Del equipo legal de Trump, el juez dijo: no cumplió con la carga de demostrar que el fiscal de distrito incurrió en un conflicto de interés real en este caso. No se pudo aclarar cuándo empezó la relación entre Willis y Wade, si antes o después de que ella lo contratara en el caso de Trump. Entre tanto, en Florida, una jueza que preside el caso de documentos clasificados rechazó la moción de Donald Trump que buscaba desestimar los cargos basándose en el hecho de que tenían vaguedades inconstitucionales. Al mismo tiempo, la jueza aún no se pronunció sobre otra moción de Trump, donde se afirma que él tenía autoridad como presidente para retener los documentos clasificados. El equipo legal del expresidente Trump podría, Carolina, apelar la decisión de hoy, algo que retrasaría la fecha del juicio y podría coincidir con partes cruciales del proceso electoral. En el caso de Nueva York también hay hoy un retraso, pues la jueza a cargo aceptó este viernes aplazar el inicio del juicio en contra del exmandatario por el dinero entregado a una exestrella porno a cambio de su silencio en 2016. Gracias, Jacopo, por la información y avanzamos. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este viernes que se ha alcanzado un acuerdo para crear un consejo de transición política en Haití, mientras la crisis en la nación caribeña se recrudece y diversas organizaciones piden agilizar la asistencia, como reporta José Pernalete. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en Austria que la mayoría de los partidos del Consejo de Transición de Haití han nombrado representantes. Esto significaría un paso hacia la transición política de ese país, cuyo primer ministro, Ariel Henry, afirmó que renunciaría a su puesto una vez que el Consejo esté formado. Se alcanzó un acuerdo liderado por Haití para pasar a una nueva administración transicional, un consejo presidencial que sería inclusivo, que incluiría a todos los partidos principales que tendrían la responsabilidad de nombrar un nuevo primer ministro interino. Estados Unidos se comprometió a otorgar $25 millones en ayuda humanitaria para Haití a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. Esto se suma a los $33 millones que ya había otorgado esta semana. La Casa Blanca este viernes también expresó su enfoque hacia la nación caribeña en conflicto.
Estamos movilizando apoyo urgentemente. Nosotros y la comunidad internacional podemos proporcionar de inmediato el apoyo a la Policía Nacional de Haití para ayudarlos a restablecer la seguridad. Por otra parte, la cooperación para Haití desata debate en el Congreso. Republicanos en ambas cámaras han bloqueado la autorización de $40 millones para facilitar el despliegue de una fuerza multinacional. Los legisladores le exigen a la administración más detalles sobre este financiamiento. Mientras, la población haitiana sortea los escasos suministros y padece por las restricciones derivadas del toque de queda recientemente extendido. José Pernalete, Voz de América. Gracias, José. Y en días pasados, El Mundo al Día usó declaraciones del diplomático haitiano Jean-Marie Exil. Erróneamente se le identificó como el actual embajador de Haití en Colombia, cuando realmente su estatus es de ex embajador. Así que presentamos excusas por esta imprecisión involuntaria. Vamos a Oriente Medio, donde una delegación israelí viajó este viernes a Qatar para establecer nuevas conversaciones sobre un alto el fuego y la liberación de más rehenes en Gaza. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu informó que había aprobado un plan de ataque en Rafah, la ciudad del extremo sur de la Franja de Gaza, donde se refugian más de la mayoría, de hecho, de los 2.3 millones de residentes del territorio, aunque no dio un plazo estimado para su ejecución. Y la guerra de Gaza entra en su sexto mes, mientras Israel afronta serias dificultades para el aislamiento del personal militar. Alistamiento. Es por ello que ha resurgido el debate sobre el reclutamiento de los ultraortodoxos, una comunidad que nunca ha participado en el ejército. Pilar Cebrián ha hablado con ellos. La comunidad secular de Israel cree que es injusto que los ultraortodoxos, que forman el 13% de la población, no tengan ninguna obligación militar en este país. De hecho, muchos de ellos creen que es incluso inconstitucional. Por eso, en los próximos días, el alto tribunal podría incluso suspender la resolución gubernamental que les exime del reclutamiento. Shlomo Rabinovich es un joven ultraortodoxo de 21 años. Si no fuera miembro de esta comunidad religiosa, estaría combatiendo en la guerra de Gaza. En cambio, estudia en una escuela talmúdica y gestiona esta tienda de ropa para hombres jaredíes. Ahora no me veo con ninguna motivación para ir al ejército. Aparte de que ya soy mayor, no tengo ningún tipo de educación básica y todo eso. Los estudiantes de yeshiva, estas escuelas religiosas, no estudian materias elementales como matemáticas, ciencias o lengua, algo que les aleja del mundo exterior como el ejército, a pesar de que casi con unanimidad apoyan la guerra de Gaza. No debería quedar nada de Gaza, es la única solución, y no siento mucha lástima por los civiles ahí. Ellos son los que apoyan a Hamás y quienes les votaron. Como Shlomo, hasta 60.000 hombres en edad militar no participan en asuntos bélicos por cuestiones religiosas. La mayoría cree que la movilización puede suponer un punto de no retorno, como les ocurrió a los familiares de Chip y Yaron. Muchos terminaron el servicio y ya no llevaban la kipá, ya no eran religiosos. Fue un proceso muy fuerte de volverse no religiosos por culpa del ejército. Por ello, desde hace más de una década, exigen al gobierno el establecimiento de unidades especiales dentro de los batallones. Debe ser kosher, estrictamente kosher. No debe haber mujeres y que puedan hacer 3 rezos al día. Un gran reto para el Estado de Israel, cuya sociedad secular ha preferido durante décadas que los ultraortodoxos vivan una vida paralela. Pero la guerra del 7 de octubre lo ha cambiado todo. Me he reunido con los altos rangos del ejército en las FDI y hay una necesidad de unos 7 u 8 mil soldados más sobre el terreno. Pero el reto será también que dos partes de la sociedad se pongan de acuerdo, aquella que exige más compromiso y la que quiere mantener el auténtico rito judío. Este tema está destrozando a nuestra sociedad. El gobierno tiene ahora hasta finales de este mes para justificar la resolución que los protege, antes de que se pronuncie la Corte Suprema. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén. Regresamos ahora a Estados Unidos, donde la polarización política domina también el debate sobre las políticas migratorias y se refleja en el lenguaje que usan diversos sectores de la sociedad. Paula Díaz nos explica. Organizaciones proinmigrantes criticaron con fuerza al presidente Joe Biden
por usar la palabra ilegal para referirse al inmigrante indocumentado que está acusado de matar a una estudiante de enfermería en Georgia. En una entrevista posterior con la cadena NBC, el presidente se arrepintió de haberlo dicho. Activistas agradecieron la disculpa. Nunca se debería de usar el término ilegal. Estoy agradecido de que el presidente Biden se haya disculpado por el uso del término ilegal. El expresidente republicano Donald Trump criticó a Biden por haberse disculpado y lo culpó por la muerte de la estudiante de enfermería durante un mitin al que asistió la familia de la víctima. Un inmigrante ilegal. Los abogados de inmigración rechazan el uso de ese término. Las personas no son ilegales, pero es más preocupante y ofensivo el uso de la palabra alien, un uso ridículo y completamente ofensivo para un ser humano. Sin embargo, la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense FAIR, por sus siglas en inglés, considera correcto llamar alien a las personas que cruzan la frontera sin la debida documentación. No hay nada de malo con decir inmigrante ilegal o illegal alien. Esos son términos legales. Esto no implica que son extraterrestres. El asesinato de Laken Riley se ha convertido en un grito de guerra para los republicanos en medio de un aumento récord de inmigrantes que ingresan irregularmente al país. El acusado es un venezolano que cruzó la frontera sin la debida documentación. Paula Díaz, Voz de América, Washington. En Colombia, al menos 264 personas fueron víctimas de tráfico humano en el año 2023. La mayoría de las víctimas, según las autoridades, son llevadas principalmente a México y Europa. Jair Díaz nos cuenta los detalles. En el año 2023, denunciados, que no es lo mismo que la realidad, se presentaron 264 denuncias por trata, la cifra más alta de los últimos 15 años. La Procuradora General de la Nación en Colombia, Margarita Cabello, califica como preocupantes las cifras de trata de personas en el país andino durante 2023, las cuales incluyeron 2 niños de 11 años de edad. Las víctimas son llevadas a México y a Europa principalmente. Según Alejandro Sandoval, experto en trastornos emocionales, la falta de oportunidades laborales y económicas en Colombia aumenta la vulnerabilidad de personas de bajos recursos ante las redes de tráfico humano. Pues esto hace que personas que creen tener más poder pues vengan a estos países como productos, porque ellos los ven así, ¿no? Es un producto. El exsecretario de Seguridad en Bogotá, Andrés Nieto, insta a la comunidad internacional a unir esfuerzos en la prevención, atención y coordinación para combatir la trata de personas y desalentar este flagelo. La mayoría de víctimas de trata no saben que son víctimas de este delito porque referencian que solo pasa cuando se sale del país o que solo es para fines sexuales, y eso no es cierto. El 64% del total de las víctimas son de nacionalidad colombiana y el 32% son de nacionalidad venezolana, según la Procuraduría. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El Estado mexicano de Guerrero vive una crisis de ingobernabilidad que se suma al clamor permanente de justicia por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014 y un asesinato reciente. Javier Cardoso reporta desde la Ciudad de México. Así reaccionaron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tras el asesinato de Yanqui Rotan Gómez Peralta el pasado 7 de marzo a manos de un policía estatal que enfrenta orden de captura tras haberse fugado. Ahora sí que la inseguridad nos está rebasando un poco. Bueno, no un poco, está rebasado ya. Se necesita mano dura, se puede decir. No estrategia, es mano dura lo que se necesita ya aquí en Acapulco. En un intento por calmar los ánimos, la gobernadora del estado destituyó a 3 funcionarios de alto rango. He recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera. Notificaré a la maestra Sandra Luz Baldovino Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado. En la Ciudad de México, el presidente López Obrador puso en tela de juicio a las autoridades de justicia del Estado. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados
de impartir justicia. Pero ya se está actuando. El gobernante mexicano prometió que no habrá impunidad y que se castigará a los responsables de los hechos. Aún se desconoce en qué fecha recibirá a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi 10 años. Javier Cardoso, Voz de América, México. Vamos a la pausa, pero atentos porque conciertos y espectáculos públicos en Nicaragua serán regulados por el gobierno de Daniel Ortega. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Al menos 3 personas murieron y docenas más resultaron heridas cuando un tornado azotó varios estados del centro de Estados Unidos, arrasando casas y negocios a su paso. Casas fueron destruidas y vecindarios completos quedaron en solo escombros. Las tormentas fueron parte de una noche de clima extremo que se extendió desde el noreste de Texas, pasando por Ohio, Kentucky, Indiana y Arkansas. También hubo tornados en Illinois y Missouri. En Nicaragua, los conciertos y espectáculos públicos serán regulados por el gobierno de Daniel Ortega a través del Ministerio del Interior. La decisión ha sido criticada por diversos sectores que consideran que limita el derecho a expresarse. Donaldo Hernández tiene la información. Activistas, músicos y artistas nicaragüenses rechazaron la nueva normativa del Ministerio del Interior, que contempla dentro de sus funciones autorizar, controlar y vigilar cualquier actividad, evento o espectáculo artístico público dentro del país. Violenta, en primer lugar, el artículo 25 que habla de la libertad individual que tenemos todos los nicaragüenses. El Ministerio del Interior creó el registro de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos y espectáculos artísticos públicos, los cuales deberán proporcionar todo tipo de información al ente gubernamental. Algunos artistas consideran que este control gubernamental podrá reducir aún más la realización de conciertos y espectáculos en Nicaragua. Con todas estas normas y regulaciones excesivas, las que más bien ahuyenta a cualquier productor. Uno de los propósitos del Ministerio del Interior es evitar el supuesto proselitismo político contra el gobierno, como ocurrió en un concierto de la banda mexicana Pandora, donde se alzó la bandera nacional y se coreó la música de un cantautor crítico del gobierno. Y es que el oficialismo cree que hay intentos para desestabilizar el país. El enemigo sigue siendo el mismo, utilizando los vendepatrias para orquestar campañas de desprestigio que ofenden a la dignidad del pueblo nicaragüense.
Quienes incumplan con la nueva normativa podrán ser sancionados por el Ministerio del Interior. Donaldo Hernández, Voz de América. En Guatemala el salario mínimo sigue siendo insuficiente para sufragar la canasta básica. Las autoridades esperan que los precios de los productos y servicios se mantengan estables. Ligia Toledo tiene el reporte. Datos del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala reflejan que una familia de 5 personas en un área urbana requirió en febrero el equivalente a $1,200 para su alimentación y pago de bienes y servicios. Sin embargo, el salario mínimo se mantiene en lo equivalente a poco más de $400. Las autoridades confirmarán estas cifras con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, instrumento trimestral que recoge datos sobre el mercado laboral. Tenemos cómo está distribuida la población y lo que se va a hacer entre enero y marzo es identificar a qué áreas, a qué regiones, a qué municipios, dentro de cada municipio, a qué aldeas se va a ir a hacer la encuesta. A comparación del año pasado, el salario mínimo incrementó en un 6%. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para sufragar una canasta básica. Además, se estima que 7 de cada 10 guatemaltecos están en el sector informal. Al mismo tiempo, economistas prevén que los precios de los productos en la canasta básica se mantengan estables. Para este 2024 hay un panorama un tanto más favorable, pero con fluctuaciones muy bajas. Entonces, más que todo, estamos viendo estabilidad en esos precios. Con el fin de tener datos más certeros, en las próximas semanas se comenzará a calcular el ingreso por persona y no por familia. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Y en minutos la deflación hace acto de presencia en Venezuela por primera vez en 17 años. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Привіт, коханий. Ти можеш розмовляти? Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Rusia comenzó el viernes 3 días de votaciones en una elección que podría extender 6 años más el gobierno del presidente Vladimir Putin. Las autoridades han reportado al menos media docena de casos de vandalismo en colegios electorales, entre ellos el de una mujer que prendió fuego a una urna de votación en el distrito Marino de Moscú, donde solía vivir el recientemente fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Venezuela registró una caída en los precios, la primera en 17 años, que los economistas atribuyen a múltiples causas, pero que, tal y como advierten, podría revertirse en cualquier momento. Adriana Núñez Rabascal reporta desde Caracas. Con carteles de ofertas en ropa, Isabel intenta atraer clientes para este negocio. Imagínate, hemos tenido que bajar los precios casi al costo. Sí, prácticamente 2 por 1, tantas cosas que hemos hecho
para medio vender. El Observatorio Venezolano de Finanzas registró en febrero una caída promedio de los precios de 0,5%. Se trata de lo que los economistas llaman deflación, pero además es la primera vez en casi 2 décadas que el costo de la vida baja en un país que acaba de salir de una hiperinflación que duró 4 años. Digamos, negocios en general, en la desesperación por vender, se ven obligados a o moderar los precios o simplemente reducirlo, sacrificando flujo de caja, sacrificando rentabilidad, pero para generar ventas. ¿Cómo se explica este escenario? El economista Daniel Cadenas lo atribuye a múltiples causas, entre ellas la reducción de las intervenciones que hace el Banco Central para financiar el déficit fiscal del país, la estabilización del tipo de cambio frente al dólar y el bajísimo consumo de los venezolanos. Que estamos viviendo como en una estabilidad de precios en la cornisa, es decir, que en cualquier momento está al filo del precipicio. Que Venezuela hoy experimente una deflación no significa que ahora sea un país barato. Todavía tiene una de las 3 inflaciones más altas de América y los salarios están entre los más precarios. Mira, la gente lo que busca son precios económicos. El oficialismo, mientras tanto, ofrece pronósticos alentadores. Desde mi perspectiva, es que cerremos con una inflación de 2 dígitos. Si bien los precios que más bajaron el mes pasado fueron los de alimentos y bebidas, hubo otros que siguieron subiendo, como los de servicios de telecomunicaciones, según el Observatorio de Finanzas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Vamos a la pausa, pero no se vayan porque regresamos en minutos con más información. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. Cerramos la emisión de este viernes con los primeros cerezos que ya florecieron en Tokio. La temporada de Sakura, como es conocida en Japón, no ha comenzado aún, pero sus calles ya están adornándose como estas bellas flores. Se espera que la temporada de cerezos en la capital japonesa inicie oficialmente el 24 de marzo y después de mostrar su esplendor termine el 31 de este mes. Y con estas bellas imágenes llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Hasta pronto.